Corría el año 2009, cuando un grupo de delincuentes caleños se preparaban para realizar un robo al Banco de la Caja Agraria de uno de los municipios del Cauca. Este robo se empezó a planear 2 meses antes, cuando el líder de este grupo de asaltantes tomó la decisión de desplazar una pareja de esposos que era de la misma banda, los desplazó hasta ese municipio a que alquilaran un apartamento pequeño en ese municipio para no ir a despertar sospecha. Entonces tenía que ser un apartamento pequeñito, si se prefería una pieza pequeñita, algo muy pequeño, en el cual ellos iban a ir a vivir y además iban a empezar ellos dos a buscar trabajo dentro del mismo municipio. Pero la idea era hacerle inteligencia al banco. Esta pareja, después de llegar, empezaron a buscar trabajo los dos, el uno en una cosa, el otro en otra, y ella encontró trabajo en una panadería que quedaba al frente del banco. El banco quedaba justo en la plaza principal de este municipio. Al lado del banco quedaba la alcaldía y al lado de la alcaldía había una barrita, una discoteca. Al frente, pasando el parque, había una panadería muy grande. Y entonces en esa panadería consiguió trabajo ella. Le quedaba toda la visual del parque principal, de lo que le llaman la plaza, le quedaba la visual de la alcaldía, desde ahí ella podía ver todos los movimientos de ese banco. Ya con ella trabajando en esa panadería, el trabajo del esposo era hacerle seguimiento a la policía, ver los cambios de turno, qué policías estaban en cuál turno, cada cuánto hacían cambios, en qué horario hacían cambios, cada cuánto cambiaban de horarios. Él estaba haciendo de inteligencia todo esto. ¿Por qué? Porque era un municipio que era rodeado y dominado por la guerrilla. Entonces ellos querían hacer el trabajo, querían hacer ese robo sin tener que partir con la guerrilla. Mientras tanto, ella le hacía inteligencia de en qué momento el banco estaba más débil para poder hacer el robo. Habían tomado la decisión de que iban a romper la caja fuerte del banco, pero para romper la caja fuerte y sacar toda la plata que había en el banco necesitaban por lo menos 3 horas y media. Esto lo tenían que hacer de noche. Ella alcanzó a ver o hizo toda la inteligencia y vio que la alcaldía solamente tenía un vigilante en la noche. La noche quedaba un solo vigilante, entonces la noche iba a ser el momento propicio para hacer este operativo. Lo tenían que hacer un fin de semana, un sábado, amanecer domingo, porque al lado de la alcaldía había una discoteca, una barra, y se hacía bastante bulla y todo. Entonces ellos iban a meter gente a la discoteca y a la madrugada, mientras ellos estuvieran rompiendo allá, iban a formar un problema, una pelea para que se formara una guerra de botellas y todo, como suele suceder en todos estos pueblos, y con eso distraer la bulla que ellos iban a hacer allá adentro. Pues resulta que este man que se había ido con su esposa ya 2 meses antes del robo, en esos 2 meses logró hacerse de la confianza de uno de los policías de la estación que le correspondía a este sector. Entonces, como solamente era una estación de policía, porque era un corregimiento pequeño, un municipio pequeño, se dieron cuenta que a principio de mes es cuando llega toda la plata a ese banco. Y por medio de ese banco le pagan al alcalde, por medio de ese banco le pagaban a los del consejo, a ese banco llegaba toda la plata para distribuir en todo el municipio. Entonces, la plata que llegaba era bastante, 3.000 millones de pesos. El golpe era grande. Entonces, como había bastante plata, se podía untar. Entonces el man se puso en contacto con la policía, empezó a hablar con los policías, les empezó a dar plata a los policías para comprometerlos, hasta que logró comprometer a el comandante de la policía. Entonces el comandante de la policía le dijo que sea real, hágalo. Yo sé que cuando usted hagan ese golpe, a mí me van a trasladar o me destituyen, pero si me van a destituir, que me lleve plata de por medio. Entonces hagámoslo. Si quieren, yo mismo los saco cuando hagan el gane, o les doy hasta un radio de la policía, pero tranquilos, que ustedes van a estar allá adentro, tranquilos. La cosa es que no se pueden dejar pillar o que alguien llame o algo.
pero de resto vamos legales. Teniendo ya la policía de su lado, solamente tenían un escollo por delante, el ejército. El ejército hacía un retén a la salida del pueblo todos los días a las 6 de la mañana. Ese iba a ser su gran escollo porque los militares no se iban a dejar transar. Entonces ellos tenían que salir antes de las 6 de la mañana ya con el botín completico, porque si de pronto llegaban a alertar al ejército o algo, habían allanamientos, ellos no podían tener la plata ahí en el pueblo, tenían que sacarla. 15 días antes se reunieron todas las personas que iban a ir al operativo. Les dijeron qué iban a hacer, cómo lo iban a hacer, que era un banco, pero ¿quiénes sabían cuál banco y en qué pueblo iban a ir? Solamente lo sabían el líder y el burrero. ¿Quién es el burrero? Y juega un papel muy importante aquí. El burrero era quien abría la caja fuerte, el encargado de abrir esa caja fuerte y sacar toda la plata. ¿Por qué era tan importante y por qué era el único que sabía? El burrero era importante porque él sabía todos los compuestos y todas las capas que tenía la caja fuerte y además de saber la marca precisa de cada caja fuerte y de cada banco. Entonces él era el más importante porque él era el que iba a sacar la plata de la caja fuerte. Robo al Banco de la Caja Agraria en un municipio del departamento del Cauca. Le dijeron al burrero, el burrero es quien abre la caja fuerte, a las cajas fuertes de los bancos se les dicen burras. Entonces le dijeron, hermanito, hay una burra para abrir, ya tenemos casi todo cuadrado, lo necesitamos a usted. Entonces le dijo, ¿y en qué banco es? Dijo, Banco Caja Agraria. Dijo, listo. La marca de esa caja fuerte es marca Ancla. El burrero sabía que la marca Ancla de caja fuerte viene una primera lámina de una platina de media pulgada de gruesa, una platina en acero, luego viene concreto, luego viene una platina antibroca. Esta platina es como porosa y entonces cuando alguna broca llegue ahí, la broca la rompe porque se enreda. Entonces esa platina la rompen es con candela, todo se rompe con candela, con un equipo que se llama Arcade. Ese equipo es de fabricación artesanal, ellos mismos lo hacen. Tiene una boquilla, en la boquilla se conecta una vela, que la vela también la hacen ellos con un tubo de 3/8 que va lleno de varillitas por dentro y lo pisan, el tubo va pisado en varias partes para que no se le escape el oxígeno, porque la boquilla también va conectada a una pipa de oxígeno. Entonces cuando le dan candela a esa vela, cuando le dan chispa, la chispa la dan con una batería de carro, cuando le dan chispa, prende la candela y ahí empiezan a romper la caja fuerte. Entonces viene la platina, en la caja fuerte viene la platina de media, luego viene un concreto, después viene la platina antibroca, que esa platina cuando recibe candela se empieza a volver como si fuera greda, empieza a derretirse y empieza a botar mucho humo. Este humo, esta placa antibroca es muy tóxico, además de muy fuerte, ahoga mucho, pero ellos ya llevan equipos especializados para poder estar ahí, pero igual les toca estar saliendo al aire y volver a entrar, por eso se demoran tanto, porque pasar esa capa antibroca se puede demorar hasta 2 horas dándole candela. Luego de esta placa antibroca sigue otra placa de concreto, otro pedazo de concreto y por último, que es ya la parte cuando ya llegan a los billetes, es una platina de latón de 1/8, una platina ya más delgada. Ahí, para llegar a esa parte y ya romper esa parte, ya empiezan a darle más despacio y a enfriar toda la parte para que no vayan a quemar los billetes. ¿Con qué lo enfrían? Con soda, con gaseosa soda, la baten y con el gas que sale, eso le echan para poder enfriar el hueco que están abriendo en la caja fuerte y poder meter la mano. 4 días antes del golpe, el líder se reunió con todos los integrantes de la banda y les dio a cada uno su rol. ¿Quiénes eran los cogedores, los que iban a coger al vigilante de la alcaldía? ¿Quiénes eran los que iban a romper la pared? Porque esos eran otros que eran especializados en romper la pared que pasaba de la alcaldía al banco. El burrero ya estaba con sus 2 ayudantes, porque el burrero siempre llevaba 2 personas más. El que le ayudaba a enfriar, el que le ayudaba a sacar ese humo, porque ese humo lo sacan como con un extractor.
Llevan un extractor y una especie de bolsa que es como un túnel, una bolsa larguísima, una chuspa larguísima, y entonces esa chuspa va conectada a un extractor y ese extractor saca el humo hacia afuera. Entonces lleva a sus dos ayudantes y además de eso también estaban presentes las dos personas que habían ido desde antes, desde los 2 meses antes que habían alquilado allá esa casa. Ellos eran los que iban a formar la pelea en la discoteca que quedaba al otro lado de la alcaldía. Ellos tenían que hacer esa pelea justo a la 1 de la mañana. A la 1 iban a pegarle el primer golpe a la pared y iban a empezar a romper la pared. Entonces ellos tenían el tiempo exacto de cuando se formara la pelea y empezaran a tirar botellas y todo adentro de la discoteca, ellos tenían que estar rompiendo la pared. Ellos tuvieron que irse por partes. Se fue primero uno, después se fueron dos en un carro, después fueron otros. En el carro donde iba la herramienta, todo el arcade era un solo carro. Ese carro lo iba manejando una persona que no tenía nada que ver con todo el robo, ni siquiera sabía para qué era ese equipo. Simplemente le pagaron para que manejara el carro desde aquí de Cali hasta allá. Para eso solamente le pagaron. Él fue y dejó el carro, cogió un bus y se vino para Cali. Esa persona no sabía para qué llevaba ese carro allá. Este operativo les tenía que salir milimétricamente bien, porque recuerden que esto era una zona guerrillera y la guerrilla no estaba informada, la guerrilla estaba sana de todo lo que iba a pasar, y tampoco el ejército. El ejército iba a hacer su retén como todos los días a las 6 de la mañana, entonces ellos tenían entre la 1 de la mañana y antes de las 6 de la mañana para salir del pueblo. Llegó el día del operativo. Ese día del operativo estaban todos dentro de ese apartamento chiquitico. Todos estaban allá. Era una cosa que estaban un poco gente ahí y empezaron a salir uno por uno, cada quien a ocupar el espacio que le correspondía. Cuando llegan siendo las 12 de la noche, el guardia, el vigilante de la alcaldía tenía que hacer su ronda por fuera de la alcaldía y volver a entrar. Pues resulta que cuando él salió a hacer su ronda, ahí le llegaron los cogedores y lo atraparon y lo metieron para la alcaldía. Y uno de ellos se puso el uniforme de ese guarda de seguridad. Después de que coge al guarda, le da la entrada a los huequeros, que eran quienes sabían abrir el hueco en la pared para poder pasar al banco. 1 de la mañana empieza la pelea en la discoteca. La pareja de esta señora, la que trabajaba en la panadería, se hace que está borracho y le pone problema a otro que porque le está mirando la mujer y se forma una pelea adentro, empiezan a tirar botellas y todo, llega policía, llega todo en un desorden que se forma afuera de la discoteca y en toda la plaza y ese sector de la alcaldía y al lado estaba el banco, se forma una pelea por todo esto. Mientras eso están los huequeros abriendo el hueco para poder meterse hasta el banco y le salió perfecto. No se demoraron sino media hora en abrir ese hueco para poder llegar al otro lado. Antes de que ellos empezaran a romper la pared, entró alguien también muy importante, la persona que desactivaba la alarma. Esa persona llevaba un aparato que en ese momento se llamaba jammer. Ahora le dicen inhibidores de señal, pero en ese momento se llama jammer. Con este jammer no permite que la alarma transmita. La alarma sí está sonando, pero la alarma no transmite la señal. Entonces este señor hizo toda esta ingeniería, porque además es un ingeniero, una persona que sabe mucho de alarmas, desactivó todo y ahí sí les permitió entrar. Rompieron la pared, entró el burrero, entró todos sus equipos, 3 pipas de oxígeno, y además las tenía que saber medir, ¿no? Porque tenía que lograr que todo ese oxígeno le alcanzara para todo el tiempo que iba a romper esta caja fuerte. Y empezó a romper la caja fuerte, efectivamente le empezó a echar candela. Empieza el burrero a romper y rompe la primer capa de la caja fuerte, pasa la capa de concreto, que esa capa de concreto cuando le ponen el arcae, eso es como si fuera mantequilla, eso rompe el concreto, lo derrite, sale esa primer capa de concreto y llegan a la placa antibroca, la placa más difícil porque es la que bota el humo. Y empiezan a romper esa placa y empieza a salir ese humo, que ese humo es pegajoso, se le pega a la piel, se le pega a la ropa.
quedan totalmente negros y era dándole y dándole candela a eso y salía demasiado humo, ellos con los extractores sacándolo y además también enfriando, pero era mucho humo el que estaba saliendo y pusieron las chuspas esas a salir hacia la calle, hacia arriba, pero era demasiado humo el que los estaba ahogando ya. 4 de la mañana y no habían logrado pasar la capa antibrocas y estaban concentrados dándole. Mientras tanto la policía pasaba haciendo ronda por fuera del banco y nadie decía nada, todavía todo estaba sano y dándole, hasta que lograron romper la capa antibrocas y llegaron a la capa de concreto. Quitó la capa de concreto, rompió la última lámina y ya vieron la plata. Y empezaron a jalar la plata con varillas, con unas varillas que ya llevaban hechas para poder jalar la plata y sacarla por ese hueco. Resulta que empezaron a jalar la plata y salían los fajos y los empezaban a cargar, pero resulta que se encontraron que habían unos paquetes de billetes que venían amarrados grandes y no cabían por el hueco. Entonces les tocó meter un bisturí, arrimar los paquetes y con un bisturí romper y empezar a sacar los fajos de billetes así, de a un fajo por fajo. Así se estaban demorando mucho porque eran muchos los paquetes que habían. Ya iban siendo las 5 de la mañana, ya era hora que tenían que estar afuera. Y él seguía sacando y sacando y sacando. 5:20 de la mañana y todavía no habían logrado sacar todo. 5:25 de la mañana. El líder entra y le dice al burrero, vámonos ya, vámonos, que se quede lo que tenga que quedar. Y el burrero le dijo, no, nosotros tenemos que sacar todo, porque si no sacamos todo, cuando lleguen los investigadores de la SIJIN o la policía, ellos sí se van a llevar el resto que quede. Entonces nosotros tenemos que llevar todo. Y siguió jalando hasta las 5:40 de la mañana logró sacar lo último, que fue en un costal. Se trepó el costal, se metió por el hueco, llegó a la puerta de la alcaldía y salió. Cuando salió a la puerta se dio cuenta que el carro que lo debía esperar a él ahí no estaba en la puerta de la alcaldía. El carro estaba al otro lado de la plazoleta. ¿Por qué? Porque es que ya venía el que le iba a hacer el reemplazo al guarda de seguridad, ya venía. Entonces él se dio cuenta de que ya la gente, ya habían señoras barriendo la calle afuera, ya habían personas caminando por ahí. Entonces, como él estaba todo sucio, lleno de humo y toda esta cosa, entonces se quitó los zapatos y se fue caminando como si fuera un indigente y hubiera recogido botellas, empezó a coger botellas del piso y todo, y se fue caminando así hasta el otro lado de la plaza y ahí se subió al carro. Y arrancaron a lograr salir antes de que llegara el ejército. Cuando ellos pasaron la entrada al pueblo, el ejército ya iba a poner el retén y pasaron por el lado del ejército lindo y coronaron. Gol. 3.150 millones de pesos en ese momento se coronaron. En esa vuelta les quedó perfecta.